Prepárate, humano. Vamos a tener cachorros. Alarma de una alienígena canina. La cabina del explorador clase Centella vibraba con un zumbido constante mientras las corrientes solares atravesaban la atmósfera cargada del sistema Selonar. Todd Malister, copiloto de la misión de reconocimiento asignada por el Comando Interestelar de la Confederación, se removía ligeramente en su asiento, incómodo más por la tensión acumulada que por el diseño estrecho de la nave. Sus ojos, sin embargo, no podían evitar desviarse una y otra vez hacia la figura sentada a su izquierda. Ella parecía inmóvil, como una estatua viva, como si el universo mismo la respetara. Adra, una vulpina de pelaje rojizo y sentidos hipersensibles, pilotaba con una precisión que rozaba lo artístico. Sus orejas, erguidas como rádares vivos, se movían apenas ante cualquier variación sonora. Su melena fluía como fuego líquido por su espalda, y la cola, espesa y suave, oscilaba con sutilidad, rozando en ocasiones la base del asiento. Cada mínimo gesto de su cuerpo parecía medir, interpretar y reaccionar al entorno con una exactitud casi intimidante. Todd intentó volver su atención a la consola de navegación, pero la presencia de Adra era demasiado hipnótica. No se trataba únicamente de su aspecto, aunque ciertamente era fascinante. Su belleza salvaje no se asemejaba a nada que él hubiera visto antes, ni siquiera en los archivos de contacto con especies aliadas. Era su manera de existir, la manera en que su respiración se sincronizaba con la nave, como si la tecnología obedeciera a sus impulsos más que a las leyes de la física. La voz de Adra lo sacó de su ensoñación, suave pero cargada de ironía. «Estás mirando de nuevo, humano». No giró la cabeza al decirlo, pero la comisura de sus labios se curvó con una sonrisa apenas perceptible. Todd carraspeó, abochornado por haber sido descubierto. «Perdón. Es solo que nunca había trabajado con alguien de tu especie». Intentó que su voz sonara profesional, pero su tono traicionaba la admiración genuina. Adra giró levemente la cabeza, lo suficiente para que una ceja se alzara con expresión inquisitiva. «¿Esperabas otra cosa? ¿Una bestia salvaje y musculosa que gruñe y destroza cosas con las garras?», replicó con un brillo burlón en sus ojos ámbar. «Bueno, sí», admitió Todd con una sonrisa torpe. «Al menos, eso es lo que el entrenamiento me llevó a pensar». El leve sonido de la risa de Adra llenó la cabina, musical pero con una dureza oculta, como si la gracia escondiera una historia que prefería no contar. «Nosotros, los vulpinos, preferimos la precisión a la fuerza bruta. Observamos, analizamos, cazamos con inteligencia. No subestimes eso. Solo porque no rugimos no significa que no podamos matar». Antes de que Todd pudiera replicar, los sensores de la nave emitieron una alerta aguda. Ambos volvieron su atención a las lecturas. Adra ya estaba interpretando los datos con sus dedos deslizándose sobre la interfaz. Firma energética no registrada proveniente de la tercera luna. Coincide con las pautas de actividad del grupo de contrabandistas que seguimos. Todd inclinó la cabeza hacia la consola. Exactamente lo que señalaba el informe de inteligencia. Parece que esta pista sí era buena. Adra ajustó la trayectoria de vuelo con movimientos tan suaves que la nave pareció anticiparse. «Descenderemos en el valle del lado oeste. Las interferencias magnéticas de la zona enmascararán nuestras firmas térmicas y electrónicas», explicó. El aterrizaje fue tan sutil que apenas se sintió, como si la nave flotara entre susurros. Todd no pudo evitar admirar el control impecable de Adra. Era como observar a un bailarín de precisión operar una máquina de guerra. Al apagar los sistemas principales, Adra ya revisaba su equipo de campo. Sus movimientos eran calculados y eficientes, cargaba herramientas complejas sin portar ningún arma visible, lo cual a Todd le llamó la atención. «¿No llevas armamento?», preguntó mientras comprobaba su pistola de plasma y el emisor de emergencia. «Mi cuerpo es suficiente arma», respondió ella sin detenerse. «Y en todo caso, mi cerebro lo es aún más». Salieron de la nave hacia un mundo púrpura de formaciones rocosas dentadas y vegetación retorcida que pulsaba con un brillo bioluminiscente. El aire olía a ozono y a mineral, y cada paso generaba un leve eco en la extraña quietud del paisaje. Adra se detuvo brevemente, escaneando el ambiente.
Tendremos que caminar unos 3 kilómetros hacia el noreste. El terreno no será fácil. Todd asintió, siguiendo sus pasos mientras ella abría camino con una seguridad que solo otorgaba la experiencia. Durante horas avanzaron por senderos irregulares, cruzando puentes naturales y flancos erosionados. Adra detectaba peligros antes de que se manifestaran: plantas venenosas que parecían inofensivas, zonas de suelo inestable, animales camuflados cuya mera presencia podría haber alertado al enemigo. Todd comprendió, por primera vez en su carrera, que no todo reconocimiento se resolvía con disparos y drones. Había un arte en moverse sin dejar rastro, en escuchar al planeta, en volverse sombra entre sombras. Durante una pausa en medio de un cañón seco, Adra lo miró de reojo. Eres más callado de lo que esperaba de un humano. La mayoría no se cansa de hablar de sí mismos. Todd sonrió, bebiendo un sorbo de su ración líquida. Quizá soy una excepción. O quizá prefiero escuchar. A veces, lo que uno puede aprender en silencio vale más que 1000 palabras. Una leve coloración tiñó las mejillas cubiertas de vello fino de Adra, aunque su expresión permaneció neutral. Debo admitir, no eres del todo lo que imaginaba. ¿Y qué imaginabas?, preguntó él. A un macho humano ruidoso, testarudo, siempre intentando impresionar. Lo observó intensamente. Tú eres diferente. Todd se disponía a responder cuando Adra alzó la mano en un gesto abrupto. Sus orejas se alzaron rígidas, girando hacia un punto invisible a lo lejos. Todo su cuerpo entró en un estado de quietud total, una tensión perfecta que parecía congelar el tiempo. Vehículos pesados. Vienen por el paso del norte. Deben estar más cerca de lo que pensábamos, susurró. Todd consultó su escáner táctico, pero no detectaba movimiento. No veo nada, murmuró. Confía en mis sentidos por encima de tu tecnología, humano. Muévete. Se deslizaron rápidamente entre dos formaciones rocosas que creaban una hendidura estrecha, apenas lo suficiente para permitirles ocultarse. El contacto de sus cuerpos fue inevitable. Todd podía sentir la calidez del pelaje de Adra a su lado, el aroma salvaje que lo envolvía, la presión de su cola al rozarle la pierna. Trató de ignorarlo, pero su corazón latía con fuerza, no solo por el peligro. Entonces los escuchó: el rumor grave de los motores gravitacionales, el zumbido de carga, los murmullos apagados de voces alienígenas. Una caravana entera pasaba frente a ellos, blindada y silenciosa, como un depredador acechante. Cuando por fin el sonido se desvaneció, Adra giró levemente su rostro hacia Todd. Sus labios estaban cerca, su voz era apenas un suspiro. Ese complejo es más grande de lo que informaron. Debemos acercarnos, pero con mucho cuidado. Y en esos ojos ámbar había algo nuevo, algo que no tenía nombre aún, pero que ya estaba allí. El ascenso hacia la cresta rocosa fue lento y meticuloso, cada paso cuidadosamente escogido para no provocar deslizamientos ni alertar a posibles centinelas ocultos. La tensión no había disminuido tras el paso de la caravana enemiga, si algo, había crecido, envolviéndolos con una nueva urgencia silenciosa. Todd caminaba justo detrás de Adra, sus ojos inevitablemente cautivados por la forma en que ella se movía, con la elegancia precisa de un depredador entrenado, con una fuerza contenida bajo su aspecto delgado y su andar fluido. No había necesidad de palabras entre ellos, la sincronía se había establecido, invisible pero real, como un hilo tendido entre dos conciencias que empiezan a reconocerse mutuamente sin comprender del todo lo que eso implica. Cuando llegaron finalmente al borde de la meseta, Adra se agachó con la gracia de quien ha hecho eso miles de veces antes, desplegando su equipo de observación con una rapidez serena, sin movimientos superfluos. Todd se acuclilló a su lado, sacando sus binoculares tácticos, pero ella ya estaba capturando imágenes térmicas, sonoras y magnéticas con un pequeño dispositivo que parecía fusionado con la estructura de su muñeca. Desde esa altura, el complejo se reveló como una herida en el paisaje, estructuras grises parcialmente enterradas en la roca, antenas de comunicación camufladas entre estalactitas, entradas vehiculares que se abrían y cerraban con sigilo, como mandíbulas mecánicas que devoraban información y mercancía ilegal. Todd observó en silencio, tomando notas mentales mientras Adra ajustaba el ángulo de recepción de sus sensores. El aire era denso, cargado de una energía extraña,
como si algo invisible estuviese acumulándose en la atmósfera. No era solo paranoia, los indicadores del entorno empezaron a fluctuar sin explicación aparente, como si el planeta mismo respondiera con nerviosismo a su presencia. Adra frunció el ceño, su cola se agitó con inquietud, y sus orejas se aplanaron ligeramente, como si el viento susurrara advertencias que solo ella podía entender. Fue entonces cuando sucedió, una vibración sorda que comenzó como un murmullo en las rocas, creciendo hasta convertirse en un estruendo subterráneo. Todd miró los cielos, y lo que vio lo dejó sin aliento. La bóveda celeste se fracturaba en destellos violáceos, y entre las nubes espesas, relámpagos en espiral descendían como látigos cósmicos. «Tormenta electromagnética», anunció Adra con la voz más grave de lo habitual, ya empaquetando sus instrumentos con movimientos automáticos, su rostro tenso, su instinto activado por completo. «No tenemos tiempo para regresar a la nave. Este tipo de tormentas pueden durar días. Debemos encontrar refugio inmediatamente». Todd no lo dudó. Guardó su equipo y corrió tras ella, descendiendo la ladera mientras las primeras ondas de la tormenta comenzaban a rasgar el aire. La electricidad estática hizo que los vellos de sus brazos se erizaran y que su piel comenzara a picar. El entorno, antes silencioso, ahora rugía como una bestia enjaulada. La carrera hacia las cuevas fue una danza desesperada entre la lógica y el instinto. Adra lideraba el camino, guiada más por su conexión con el terreno que por tecnología alguna. Su respiración era controlada, pero su paso era veloz. Todd, aunque en excelente forma física, luchaba por no perder terreno. Los relámpagos eran cada vez más cercanos, y uno de ellos impactó a escasos metros, fundiendo una formación rocosa en una masa de vidrio humeante. Finalmente, cuando el zumbido en el aire se volvió insoportable, Adra se detuvo y señaló con una mano una hendidura oculta tras unas raíces negras como obsidiana. «Allí. Vamos», ordenó con una urgencia que no admitía réplica. Entraron justo cuando una ola de energía barría el suelo tras ellos. El silencio dentro de la caverna fue casi absoluto, amortiguado por los minerales que recubrían las paredes como escamas antiguas. El espacio era angosto, más bien una cavidad que apenas permitía sentarse. Pero era seco, y estaba protegido. Adra se desplomó suavemente contra la roca, exhalando con fuerza contenida. Su pelaje se había erizado por completo, dándole una apariencia aún más salvaje. Todd, jadeando, se dejó caer a su lado, limpiando el sudor de su frente. La tormenta gruñía afuera como una criatura celestial furiosa. La temperatura dentro era baja, y pronto sintió como el frío comenzaba a trepar por sus huesos. Adra lo observó, evaluando. «Estás temblando», comentó con una mezcla de compasión y juicio práctico. «Los humanos no regulan bien el calor corporal en ambientes cargados de iones. Vas a enfermarte si no hacemos algo». Todd intentó bromear, pero su mandíbula castañeaba. «Estaré bien. Solo necesito unos minutos». Ella negó con la cabeza, y sin previo aviso, se acomodó a su lado, presionando su cuerpo contra el de él. Su calor era inmediato, su cola se enroscó sobre sus piernas como un abrigo orgánico, su respiración cálida le rozó el cuello. «Esto no es por afecto humano», murmuró. «Es eficiencia térmica». Pero Todd sabía que no era solo eso. Y ella también. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de una expectativa palpable. Adra no se alejaba. Todo lo contrario. Se acurrucaba más. Todd podía sentir los latidos de su corazón, no solo los suyos propios, sino los de ella, en sincronía inquietante con los suyos. Cada inhalación que compartían parecía mezclar sus esencias. Y entonces habló, con voz baja, como si temiera alterar el equilibrio que habían creado en ese rincón del universo. «¿Lo sientes, no es cierto? Esto no es solo una misión». Todd no necesitó tiempo para pensar. «Sí. Lo siento desde hace un rato. Solo que no sabía si era mutuo». Sus ojos ámbar lo buscaron entre las sombras de la cueva, brillando con una intensidad primitiva. «Mi especie no se empareja por impulso. Nos guiamos por algo más profundo. Cuando encontramos compatibilidad verdadera, es irreversible». Todd tragó saliva, más por la solemnidad de sus palabras que por sorpresa.
No se trataba de atracción física, aunque sin duda existía. Era algo más, algo que lo traspasaba y lo hacía vulnerable y poderoso a la vez. La besó. No fue un acto torpe ni un impulso. Fue una respuesta, un reflejo, una necesidad. Sus labios se encontraron con los de ella, suaves, cálidos, extrañamente familiares. El contacto desató un torbellino de sensaciones que dejaron atrás todo protocolo militar, toda distancia cultural, toda lógica. Y la tormenta afuera, como si los bendijera o los desafiara, rugió con renovado poder, iluminando por breves instantes el interior de la caverna, donde dos seres de mundos distintos cruzaban el umbral hacia algo desconocido y eterno. La cueva permanecía sumida en una penumbra azulada, apenas iluminada por las reacciones químicas de los minerales incrustados en sus paredes. Afuera, el rugido de la tormenta electromagnética seguía resonando con fuerza, como un lamento del planeta, pero dentro del estrecho refugio, el mundo se había reducido a respiraciones entrelazadas, al calor compartido entre dos seres distintos que, de pronto, ya no lo eran tanto. Todd despertó con lentitud, envuelto en una calidez que no era solo física. La figura de Adra yacía junto a él, aún dormida, su respiración pausada y su rostro sereno. Su cola, suave y envolvente, aún reposaba sobre sus piernas. El contacto no había sido casual, y él lo sabía. Lo que había ocurrido entre ellos no podía explicarse con lujuria o con las tensiones del aislamiento. Había sido algo primitivo y, al mismo tiempo, extraordinariamente íntimo. Adra se removió lentamente, sus orejas girando levemente al captar sonidos del exterior. Cuando sus ojos se abrieron, se encontraron con los de Todd, y durante un instante no hubo palabras, solo esa mirada cargada de reconocimiento. Ella fue la primera en hablar, con una voz que, aunque tranquila, escondía algo más. Quise decirte algo anoche. Sobre mi especie. Sobre lo que sucede cuando dos Vulpini se vinculan de verdad con otra forma de vida. Todd se incorporó ligeramente, sin romper el contacto visual. ¿Algo que deba preocuparme?, preguntó con una media sonrisa, intentando aligerar el ambiente. Adra negó suavemente. No es preocupación. Es biología. Es tradición. Es compromiso. Los Vulpini no somos una especie que se relacione por impulso, como ya te dije. Cuando reconocemos un vínculo profundo, cuando nuestros cuerpos responden como el mío respondió anoche, es porque el alma también lo ha hecho. Él no dijo nada al principio, simplemente extendió su mano y acarició la mejilla de Adra con los dedos. Su piel bajo el pelaje era cálida, suave, casi humana en textura. ¿Y qué significa eso, exactamente?, preguntó finalmente. ¿Que ahora estamos unidos por algo más que una noche de tormenta? Adra asintió lentamente. Significa que mi cuerpo ya ha comenzado a cambiar. Que si hay compatibilidad genética, y por lo que siento, la hay, entonces puede haber consecuencias biológicas. Muy reales. Y rápidas. Nuestra adaptación evolutiva es extremadamente eficiente cuando el vínculo es genuino. Todd no pudo evitar abrir los ojos con una mezcla de asombro y vértigo. La magnitud de lo que implicaban sus palabras era casi incomprensible. ¿Concebir una vida con alguien de otra especie? ¿Convertirse en el primer humano en engendrar un cruce híbrido con una vulpina? Era ciencia ficción hecha carne. Entonces, ¿estás diciendo que podrías estar embarazada?, preguntó con una voz que sonó más suave de lo que esperaba. Adra bajó la mirada apenas un segundo, lo suficiente para mostrar vulnerabilidad, y luego la alzó con una serenidad que solo otorgan la certeza y el coraje. Sí. Y lo sabremos muy pronto. En cuestión de días. Incluso horas. Mis sentidos ya me lo indican. Mi temperatura corporal ha cambiado. Mi ritmo cardíaco también. Siento algo distinto en mi interior. Algo que antes no estaba ahí. Todd se sentó completamente erguido, pasando ambas manos por su rostro como si intentara convencerse de que todo era real. Lo era. No había duda. Todo lo que había sentido desde que conoció a Adra, todo lo que habían compartido en silencio durante esa caminata por los valles violetas de aquel mundo extraño, todo lo que explotó entre ellos en el encierro mineral de aquella cueva, todo había sido real, intenso, inesperado. Y ahora, irreversible.
Se giró hacia ella con una expresión que combinaba respeto, ternura y temor. No sé cómo se supone que debo reaccionar ante esto. Nunca me entrenaron para esto. No hay protocolo alguno en la base que diga qué hacer cuando tú y tu compañera alienígena comparten una noche de pasión, y de pronto se forma una familia interestelar. Adra sonrió, una sonrisa pequeña, tranquila, y cargada de algo que, en cualquier otra situación, podría haberse confundido con felicidad contenida. No hay protocolo porque nadie antes lo había hecho. Lo que tú y yo tenemos no tiene precedentes. Y eso, Todd, no es una maldición. Es un privilegio. Es una oportunidad para demostrar que los límites entre especies no son tan rígidos como creemos. Él soltó una risa breve, incrédula. ¿Estás diciendo que acabamos de hacer historia? Ella se inclinó hacia él, rozando su frente con la suya, en un gesto de unión ancestral. Sí. Aunque no lo hicimos por la historia, sino por lo que sentimos. La tormenta comenzó a amainar, los sensores de sus trajes comenzaron a emitir señales más claras, lo que indicaba que la actividad electromagnética del planeta estaba descendiendo. Se pusieron en marcha nuevamente, esta vez no como compañeros de misión, sino como algo más, algo que aún no tenía nombre ni etiqueta, pero que ambos sentían con una fuerza imposible de ignorar. La caminata hacia el complejo enemigo se hizo más densa emocionalmente. Cada paso estaba impregnado por esa nueva conciencia. Todd la miraba con otros ojos, no solo como a una compañera brillante y letal, sino como a una extensión de sí mismo, como a una aliada en algo mucho más profundo que una operación de infiltración. Adra caminaba a su lado con seguridad, pero también con una especie de vigilancia instintiva que Todd apenas notaba. Sus sentidos estaban más alertas, su energía más expandida, como si ya estuviera protegiendo algo valioso dentro de sí. Al llegar a una nueva elevación que permitía una mejor vista del complejo, Adra se detuvo y se acuclilló. Desde aquí podremos obtener las lecturas definitivas. Pero esta vez, quiero que seas tú quien lo haga. Quiero ver si tus manos tiemblan. Todd aceptó el reto sin una palabra, desplegando los sensores y tomando las muestras necesarias. Ella lo observaba en silencio, como si al verlo actuar pudiera confirmar la elección que había hecho, la conexión que ambos habían sellado en la oscuridad de la cueva. Cuando terminaron, él se giró hacia ella. Contenta con los resultados. Adra entrecerró los ojos, evaluando. No lo sé. Aún necesito más pruebas. De ti. Y Todd, por primera vez desde que había puesto un pie en esa luna lejana, entendió que la verdadera misión apenas comenzaba. El regreso a la base no fue inmediato. La tormenta había dejado tras de sí una atmósfera saturada, cargada de estática, de promesas no dichas, de decisiones que aún no habían sido tomadas, pero que se intuían inevitables. El complejo enemigo había sido identificado, los datos habían sido recabados, y la misión, desde el punto de vista táctico, podía considerarse un éxito. Sin embargo, ni Todd ni Adra se sentían igual que al aterrizar en aquella luna silenciosa días atrás. Algo se había roto dentro de ambos, o tal vez se había abierto. Algo que no tenía que ver con la guerra, ni con el deber, ni con las jerarquías. Algo orgánico, magnético, espiritual. Volvían con mucho más que coordenadas y lecturas, volvían con una verdad que aún no sabían cómo nombrar sin que temblara el suelo bajo sus pies. El aterrizaje fue autorizado de forma automática, sin preguntas. Las autoridades del comando aún no sabían lo que había ocurrido. Todd pensó que, tal vez, lo que había comenzado como una desviación inesperada en una tormenta, terminaría convirtiéndose en una marea que arrastraría todo lo que conocían sobre diplomacia, biología y relaciones interplanetarias. Al llegar a los hangares principales, se despidieron con una formalidad extrañamente forzada. Había miradas que no podían sostenerse en público. Había gestos que solo podían florecer en la privacidad de una cueva, de una noche encendida por rayos violetas. 3 horas más tarde, Adra lo citó en su módulo privado. Él acudió sin titubear, sabiendo que algo estaba por ser dicho, sabiendo también que el tiempo de esconder las cosas se acercaba a su fin. El interior de sus aposentos era un reflejo de ella,
ordenado, meticuloso, lleno de símbolos desconocidos, mezclas entre tecnología de reconocimiento y pequeños objetos de tradición vulpina que Todd no comprendía pero que respetaba por intuición. Ella estaba de pie junto a una consola biológica, sus orejas ligeramente caídas hacia los costados, su cola rígida como si buscara controlar una emoción más fuerte de lo habitual. Cuando él entró, ella no se giró de inmediato. Se limitó a decir su nombre en voz baja, con una tonalidad distinta, no de compañera, no de soldado, sino de algo más íntimo. «To». Él se detuvo, la observó en silencio, esperando, sin forzar lo que estaba a punto de surgir. Finalmente, ella se dio vuelta, y en sus ojos había algo que él no había visto nunca en ningún ser, humano o no, vulnerabilidad sagrada. «Los cambios comenzaron», dijo con voz serena, casi ceremonial. «Mi cuerpo no espera más. Se está preparando. Las células han comenzado a sincronizarse. No tengo dudas». Todd dio un paso al frente. «¿Estás segura?» Ella asintió. «Tan segura como cuando mis sentidos me alertan de un depredador a 100 metros. Tan segura como cuando te miré en aquella tormenta y supe que algo más nos había unido». El silencio volvió a instalarse entre ambos, pero esta vez no fue incómodo. Era un silencio de aceptación, de peso compartido, de conciencia plena de lo que vendría. Todd finalmente habló, midiendo cada palabra. «Entonces no es solo una posibilidad. No es solo una reacción biológica. Esto es real». Ella sonrió, por primera vez en horas. Una sonrisa completa, abierta, vulnerable. «Sí. Y eso significa que ya no somos solo compañeros de misión. Somos creadores de algo que no existía antes. Y eso nos cambia para siempre». El siguiente paso, inevitable y temido, fue acudir al centro médico. Allí, el Dr. Prell, un andoriano de expresión imperturbable y lógica impecable, los recibió con una mezcla de sospecha y aburrimiento administrativo. Nadie lo había preparado para esto. Ni sus múltiples diplomas, ni su experiencia con híbridos de sistemas remotos, ni sus conocimientos sobre genética interespecie. Y sin embargo, cuando los resultados comenzaron a mostrarse en las pantallas holográficas, sus 4 ojos se agrandaron al unísono. Las lecturas eran claras: actividad celular acelerada, duplicación genética mixta, proteínas de compatibilidad híbrida. Todo lo que alguna vez se creyó improbable estaba desarrollándose frente a sus ojos, y el embrión, o lo que ya se perfilaba como uno, latía con una energía propia, inconfundible, nueva. Prell se giró lentamente hacia ellos. «Es viable», murmuró, como si aún no pudiera creer lo que decía. «No solo posible, sino estable. Esta combinación genética, aunque radical, no presenta rechazos, no hay conflictos, no hay anomalías. Si no supiera lo que estoy viendo, diría que es una gestación perfectamente normal». Todd entrelazó su mano con la de Adra, sintiendo cómo ella respondía con un leve apretón, como si el contacto físico le permitiera sostener el peso de esa confirmación. El doctor continuó hablando, más para sí que para ellos. «Estamos ante el primer cruce exitoso entre humano y vulpini. Esto cambiará todo. Las ciencias médicas, las relaciones diplomáticas, incluso las estructuras familiares en ambas especies». Todd levantó la mirada con decisión. «No somos un experimento. No somos un fenómeno. Esto no fue planeado ni forzado. Lo que sea que venga, será a nuestra manera. No permitiremos que nadie nos convierta en un trofeo o en un caso de laboratorio». Adra asintió, con una firmeza que parecía emanar desde sus huesos. «Yo protegeré lo que llevo dentro. Sea lo que sea. Porque no es solo una mezcla genética. Es nuestra historia escrita en carne y esencia». Prell, sorprendentemente, se inclinó ligeramente en señal de respeto. «No lo permitiré. La confidencialidad médica es absoluta, y aunque estaré obligado a informar al Comando Central en algún momento, lo haré solo cuando estén preparados para contarlo ustedes mismos. Tendrán 3 días. Úsenlos sabiamente». Salieron del centro médico con una sensación mezcla de alivio y vértigo. Todd se detuvo en medio del pasillo y tomó el rostro de Adra entre sus manos. «Vamos a ser padres». Ella no respondió con palabras. Lo besó. Lenta, profundamente.
Un beso que no era celebración, ni romanticismo, ni deseo. Era un sello. Un pacto. Una promesa sellada con labios de especies distintas pero corazones ya entrelazados. Cuando se separaron, ambos sabían que el mundo ya no era el mismo. Ni para ellos. Ni para la galaxia. Las horas siguientes fueron vividas como en un umbral entre lo conocido y lo incierto, entre la euforia de una revelación y la pesada carga de lo que aún debía ocultarse. Todd y Adra, unidos por algo más poderoso que cualquier vínculo reglamentado por la Confederación, caminaban ahora por los pasillos de la base como dos cuerpos que compartían un secreto gravitacional que parecía empujar o distorsionar el espacio a su alrededor. Los protocolos decían que debían presentar un informe detallado de su misión, describiendo sus hallazgos sobre el complejo enemigo, las lecturas obtenidas, el impacto de la tormenta electromagnética y cualquier desviación que hubiese afectado los procedimientos. Pero lo que no podían poner en ese informe, lo que no debía, todavía, ser dicho, era la otra tormenta, la que se había desatado entre ellos, la que ahora se alojaba bajo la piel de Adra y la tía con una fuerza antigua que ninguna tecnología podía medir aún. En la sala de informes, el comandante TH los observó con la misma expresión neutra que había usado durante todas sus evaluaciones previas. Su especie, de rasgos insectoides y extremidades que se movían como antenas cognitivas, rara vez manifestaba emociones visibles, pero Todd ya había aprendido a identificar los sutiles movimientos que indicaban sospecha, atención o incluso simpatía. Esta vez, las antenas de TH se mantenían levemente rígidas, como si intuyeran que algo más estaba ocurriendo bajo la superficie profesional del informe. Aún así, el comandante no hizo preguntas directas. Recibió la información técnica, revisó los datos, asintió ante los mapas energéticos que Todd había extraído desde la cima de la cresta, y elogió la capacidad de análisis de campo que Adra había demostrado una vez más. Pero cuando ambos se levantaron para salir, su voz los detuvo con una frase simple, pronunciada con la calma helada de quien sabe más de lo que dice: tómense 3 días. Recalibren el equipo. Reajusten los sensores. Y piensen bien cómo quieren que sea su próxima misión. Todd se giró levemente y asintió, pero la tensión era innegable. No era una sugerencia. Era una advertencia diplomática. El comandante sabía que algo había cambiado entre ellos. Cuando por fin estuvieron solos en el módulo de descanso compartido, el silencio se volvió casi insoportable. No porque no tuvieran nada que decirse, sino porque lo que había que decir era tan delicado, tan cargado de consecuencias, que cualquier palabra pronunciada demasiado pronto podía quebrar la burbuja de tiempo que aún los protegía. Adra se sentó en el borde del catre, sus orejas ligeramente caídas, una de sus manos apoyada de forma inconsciente sobre su vientre, como si ya hubiera un instinto antiguo despertándose dentro de ella. Todd la observó desde la entrada, su figura proyectando una sombra larga sobre el suelo pulido del módulo. Caminó hacia ella sin decir nada, se sentó a su lado, y entrelazó sus dedos con los de ella. ¿Lo sientes?, preguntó en voz baja. Ella asintió sin mirarlo. No como un movimiento físico, todavía no. Pero sí. Siento la diferencia. Es como una vibración interna. Como si mi centro estuviera creciendo. ¿Estás asustada? Más bien abrumada. Mi especie no está acostumbrada a la incertidumbre. Somos rastreadores, cazadores, vivimos de la certeza, del cálculo. Pero esto no se puede trazar en un mapa. Todd apretó su mano suavemente. Tampoco lo es para mí. Pero no estás sola. Y no lo estarás. Adra giró el rostro hacia él, y en sus ojos había una emoción compleja, una mezcla de confianza naciente, miedo contenido y un cariño feroz que crecía como una planta en tierra extraña. Tendremos que decírselo. No podemos ocultarlo por mucho tiempo. La base tiene sensores biológicos. En cuestión de días, los parámetros cambiarán demasiado como para justificarlo con deshidratación o tensión de campo. ¿Y cómo propones hacerlo? Nos presentamos ante el comandante y le decimos: disculpe, señor, durante la tormenta electromagnética ignoramos por completo las barreras interespecies y ahora esperamos una camada de híbridos que probablemente pondrán patas arriba todo el protocolo diplomático de la Confederación. Adra soltó una risa suave, la primera genuina desde su regreso.
Tal vez no con esas palabras. Pero sí. En esencia, eso es lo que debemos decir. Esa noche, mientras el resto de la base dormía o patrullaba en ciclos de guardia, Todd y Adra comenzaron a escribir un informe alternativo, uno que no estaba destinado al sistema, sino al corazón mismo de lo que representaban. Escribieron con palabras que eran más confesión que declaración, mezclando biología y emoción, explicando no solo el qué, sino el cómo, y especialmente el por qué. Porque lo que habían vivido no era una violación de protocolos, sino una evolución de la misión, de la alianza, de la comprensión entre especies. En algún momento de la madrugada, cuando los párpados empezaban a caerles de cansancio, Todd se recostó con la espalda contra la pared y Adra se apoyó contra su pecho. Su respiración era pausada, y su cuerpo comenzaba a emitir un leve calor adicional, una señal biológica de adaptación. Su cola, como siempre, se enroscó sobre él, un gesto que ya no necesitaba explicación. No somos solo una anomalía, ¿cierto?, murmuró Todd. Somos el inicio de algo nuevo, respondió ella, sin abrir los ojos. Y en ese momento, supo que esa frase era más cierta de lo que ambos podían imaginar. El amanecer en la base interestelar no era más que una regulación progresiva de la luz artificial según el ciclo circadiano de la mayoría de las especies residentes. No había sol ni cielo azul, no había viento ni nubes, solo una cúpula de metal y cristal translúcido que simulaba la experiencia de un nuevo día para quienes no sabían vivir sin la noción del tiempo. Pero para Todd, aquella mañana no se sentía como las anteriores. Había una vibración en su pecho que no podía atribuir al café ni al sistema de ventilación. Era una inquietud silenciosa que se movía por debajo de su piel como un segundo pulso. Adra estaba junto a él, aún dormida, su cuerpo entrelazado al suyo, su respiración cálida rozándole el cuello, su cola cubriéndolos a ambos como un símbolo de pertenencia no verbal. En otra vida, aquello habría sido imposible. En otro tiempo, impensable. Y sin embargo, allí estaban. Unidos. Y esperando. Se levantó con cuidado para no despertarla y caminó hasta el terminal principal del módulo. Allí lo esperaba el informe médico preliminar que el Dr. Prell había autorizado compartir con ellos: 3 embriones viables, desarrollo acelerado, latido confirmado. A pesar de los desafíos genéticos, la vida híbrida había encontrado una forma de florecer. Todd se quedó observando los datos proyectados en el aire durante varios minutos, sin leer realmente los valores, sino tratando de comprender el milagro que esas cifras representaban. Eran datos que no tenían precedentes en ningún archivo galáctico. No eran simplemente números. Eran la prueba de que lo imposible, bajo ciertas circunstancias, podía convertirse en destino. Detrás de él, escuchó los movimientos suaves de Adra incorporándose, el roce apenas audible de su pelaje contra la tela de la litera, los pasos descalzos acercándose por el suelo templado del módulo. No necesitó girarse para saber que ella lo estaba observando. ¿Estás bien?, preguntó con voz ronca de recién despierta, pero con esa claridad que siempre parecía tener, incluso entre sueños. Todd giró lentamente y la vio allí, con el pelo suelto cayendo en ondas rojizas, las orejas levemente hacia atrás en señal de alerta emocional. Estoy asustado, admitió sin rodeos, sabiendo que con ella no servía ocultar nada. Pero no de lo que viene. Me aterra lo que pueda hacer la Confederación con esto. Con nosotros. Con nuestros hijos. Ella se acercó y puso una mano sobre su pecho, justo sobre su corazón, como si buscara calibrar sus emociones a través del latido. Ya lo están haciendo, dijo con gravedad. Anoche detecté una microsonda cerca del módulo. Estaba camuflada como parte del sistema de reciclaje. No era del comandante TH. Era de un observador externo. Todd frunció el ceño. ¿Diplomacia Vulpi o inteligencia humana? Adra negó lentamente. Ambos. Y más. Esto ya no es solo entre nosotros. Nuestra existencia ha reconfigurado rutas de poder, cadenas de mando, predicciones biopolíticas. No lo dijimos aún, pero ya nos escucharon. El resto del día fue una cadena de eventos calculados. Primero, una citación formal al comandante TH, disfrazada como una evaluación rutinaria de misión. Luego, la sorpresiva llegada de Eldernea, una matriarca de la corte vulpina,
acompañada por 2 asistentes que parecían más escoltas que diplomáticos. Su aparición no fue anunciada en los canales oficiales. Entró al salón de reuniones con la calma de quien ya sabe cuál será el final de una conversación antes siquiera de que comience. Llevaba ropajes tradicionales con filamentos vivos que parecían moverse con su respiración, y cuando sus ojos dorados se posaron sobre Adra, algo cambió en el ambiente. El silencio fue absoluto. Incluso las pantallas dejaron de emitir datos. La Elder caminó con dignidad hasta quedar frente a ella, y sin palabras, inhaló profundamente el aire a su alrededor. Su expresión se transformó. Sus orejas se erguieron. Su voz, cuando habló, fue como una campana ceremonial, clara, alta, definitiva. Llevas vida. Pero no es puramente vulpina. El linaje es nuevo. Mezclado. Antiguo y futuro. Es verdadero. La sala contuvo la respiración. Todd sintió el impulso de intervenir, de protegerla, de ponerse entre ella y cualquier juicio que pudiera caer desde las alturas de la tradición. Pero Adra no lo necesitó. Se irguió con dignidad, sin miedo, sin excusas. Lo elegí. Sin obligación. Sin manipulación. Y él también me eligió. Lo que llevamos en mi vientre no es una anomalía. Es la consecuencia inevitable de un lazo verdadero. Elder Nea se volvió lentamente hacia Todd, evaluándolo con una mirada que no era hostil, pero sí profunda, como si lo atravesara buscando encontrar algo más allá del músculo o el uniforme. ¿Entiendes lo que has hecho, humano?, preguntó. ¿Comprendes que este cruce, este paso, abre una puerta que jamás podrá cerrarse? Todd asintió con solemnidad. Lo sé. Y no me arrepiento. Si eso significa que la galaxia debe cambiar sus mapas, entonces que lo haga. La Elder no respondió de inmediato. Caminó alrededor de ambos, como si los dibujara mentalmente en un círculo de aceptación, y al final habló sin levantar la voz. Entonces este será el inicio de un nuevo sendero. Uno donde la sangre no reconozca fronteras. Uno donde la alianza no sea solo política, sino genética, emocional, evolutiva. Se volvió al comandante TH, quien había permanecido en silencio hasta entonces, su postura rígida, sus antenas cruzadas como si esperara una instrucción imposible. ¿La base tiene protocolos para nacimientos no previstos?, preguntó con una seriedad sarcástica. No, respondió TH, pero desde hoy los tendrá. Y así, mientras la burocracia se reconfiguraba, mientras los rumores comenzaban a filtrarse por los sistemas de comunicación restringidos, mientras los nombres de Todd y Adra empezaban a pronunciarse con susurros reverenciales o con temor en embajadas galácticas que aún no sabían cómo asimilar aquella noticia. Algo profundo y ancestral seguía su curso en silencio dentro del cuerpo de ella. 3 vidas, quizás más, se desarrollaban con calma. Y con ellas, una nueva galaxia empezaba a latir. Los ciclos de rotación en la base orbital comenzaron a acelerarse, no por cambios reales en la física que regía el universo, sino por la percepción de quienes sabían que el tiempo se acercaba. El embarazo de Adra, aunque solo visible como una leve protuberancia en su silueta felina y elegante, avanzaba con la determinación de un cometa invisible. No se trataba de un acontecimiento privado, ni siquiera de una anécdota médica, era una línea de ruptura en la historia de la coexistencia interplanetaria. Todd caminaba por los pasillos con el paso de alguien que sabía que lo observaban, y sin embargo no bajaba la mirada. Ya no era un simple explorador de campo ni un piloto de reconocimiento, era, sin pedirlo, un símbolo. Y eso pesaba. Pero lo llevaba con la misma firmeza con la que sostenía la mano de Adra cada noche antes de dormir, cuando ella se recostaba sobre su pecho y juntos escuchaban los 3 corazones latir dentro de ella con una sinfonía que no podía ser registrada por ningún dispositivo auditivo, pero que ellos sentían en la médula. Dr. Prel había construido una sala de parto combinando saberes médicos humanos y conocimientos ancestrales extraídos de archivos vulpinos que llevaban siglos sin abrirse. El alumbramiento no podía ser improvisado. Ni siquiera podía permitirse la neutralidad de una sala común. Se necesitaba contención emocional, precisión técnica y, sobre todo, respeto por lo sagrado.
Eldernea había convocado un grupo reducido de sabias vulpinas que viajaron desde el planeta madre sin anunciarse en ningún registro diplomático. Eran guardianas de la ceremonia del primer aliento, mujeres con cicatrices en el alma y sabiduría en las manos. No dijeron mucho al llegar. Se instalaron en una habitación lateral del módulo médico y comenzaron a preparar cánticos, esencias aromáticas y símbolos de unión tejidos con hilos bioluminiscentes. Todd, por su parte, se mantenía al lado de Adra cada vez más tiempo. En sus ojos ya no había ansiedad, sino una especie de rendición pacífica ante lo inevitable. Había comprendido que nada en su entrenamiento como oficial de la Confederación lo había preparado para ser padre de 3, o tal vez 4, seres híbridos que cambiarían el curso del pensamiento biológico interestelar. Y, sin embargo, sentía que ese era el lugar donde debía estar. El destino, caprichoso como siempre, había escrito sus coordenadas no en mapas, sino en células, en vibraciones internas, en un beso bajo la tormenta. El día llegó sin anunciarse con dramatismo. Fue como todas las cosas verdaderamente importantes, una brisa suave que transforma el clima, un parpadeo que reinicia una galaxia. Adra comenzó a sentir las contracciones en mitad de una conversación sobre posibles nombres para las crías. No gritó. No se dobló de dolor. Solo se quedó en silencio, con los ojos entrecerrados, como si su cuerpo hubiese escuchado una canción antigua que el resto del universo aún no podía percibir. Todd la observó, comprendió, y sin decir una palabra, la ayudó a levantarse. Caminó a su lado, no como un asistente ni como un espectador, sino como un pilar. La sala ceremonial brillaba con luces tenues que pulsaban en sincronía con las ondas de respiración de Adra. Las sabias cantaban en un idioma que Todd no comprendía pero que sentía profundamente, como si esas palabras antiguas acariciaran el aire con manos invisibles. Dr. Prell permanecía junto a ellas, no como científico, sino como testigo. Porque en esa sala no se estaba gestando un experimento, sino un nuevo mito. Y todos lo sabían. El trabajo de parto duró menos de lo que esperaban. Tal vez porque la biología vulpina era más eficiente, o tal vez porque el amor verdadero no sigue las leyes del tiempo. La primera cría nació con un grito seco, más como un rugido agudo que un llanto, con orejas triangulares, una cola corta y ojos intensamente humanos. La segunda llegó envuelta en silencio, abriendo los ojos con una calma casi celestial, su pelaje blanco y su rostro casi simétrico a la de su madre. La tercera, un poco más grande, movía las extremidades con fuerza desmedida, como si ya buscara conquistar el espacio que lo rodeaba. Y el cuarto, el último, nació con un chillido ronco y una sonrisa inexplicable, como si supiera que acababa de desafiar todo lo que alguna vez se creyó imposible. Todd no lloró. No porque no quisiera, sino porque la emoción que sentía era tan intensa que había sobrepasado las lágrimas. Sostenía una de las crías en sus brazos, envuelta en una manta orgánica que regulaba la temperatura según su ADN mixto, y sentía el peso exacto de su existencia. No era solo su hijo. Era historia viva. Era un puente. Era un nuevo idioma sin palabras. Adra, pálida pero firme, lo miraba desde la camilla ceremonial. Sus ojos brillaban con el resplandor de quien ha dado algo al universo sin esperar nada a cambio. Eldernea se acercó y colocó ambas manos sobre las cabezas de las crías. Pronunció una bendición en voz baja, una plegaria que no necesitaba traducción. Luego se volvió hacia Todd y le ofreció una pequeña esfera de cristal. Contiene la memoria genética de los nacidos. Una copia viviente de lo que ahora son. Entrégasela a ellos cuando pregunten quiénes son y de dónde vienen. Para que sepan que son la prueba de que la galaxia no se divide entre especies, sino entre quienes aman y quienes temen. Todd la recibió con manos temblorosas, sintiendo que sostenía un pedazo de eternidad. La noticia se propagó más rápido que la velocidad de la luz. Las redes diplomáticas colapsaron bajo la presión de embajadas, laboratorios, universidades y cultos. Unos hablaban de aberración. Otros de evolución. Algunos querían estudiarlos. Otros temían que representaran una amenaza para el equilibrio político. Pero Todd y Adra no escucharon ninguna de esas voces. Permanecieron en su módulo, convertidos en una unidad orgánica, emocional y espiritual.
Alimentaban a sus crías, les cantaban en 2 idiomas mezclados, y les hablaban de estrellas que aún no conocían, de mundos que quizás conquistarían no con armas ni tratados, sino con su mera existencia. El comandante TH los visitó una semana después. No llevaba informes ni preguntas. Solo una caja sellada con el emblema de la Confederación. Dentro había un documento oficial, reconocimiento de estatus familiar interestelar de primera generación, derechos de herencia interespecie, acceso irrestricto a educación compartida y custodia total por parte de los padres. Era, en esencia, el reconocimiento de que el universo ya no era el mismo. TH no dijo mucho. Solo se quedó mirando a los niños dormir. Luego observó a Todd y murmuró, con sus antenas apenas moviéndose, la próxima vez que alguien me diga que el protocolo lo es todo, les contaré esta historia. Esa noche, Adra y Todd salieron al jardín artificial de la base, donde simulaban el cielo nocturno con una precisión tan absurda que parecía real. Se sentaron bajo las estrellas sintéticas, las crías dormían dentro, y el silencio entre ellos ya no era temor ni tensión. Era plenitud. Todd la miró de reojo. ¿Crees que algún día lo entenderán? Ella apoyó su cabeza en su hombro. Algunos lo harán. Otros lo negarán. Pero nuestros hijos no necesitarán que lo comprendan. Ellos lo serán. Y así, bajo una noche que no era noche, en una base que ya no era solo un punto militar sino un santuario involuntario, nació una familia. Y con ella, una nueva galaxia de posibilidades.